Bueno, quería entrar con el video donde desde Noruega se le comunica a María Corina Machado que se le reconoce todo su esfuerzo democrático y que la Academia Noruega le ha entregado el Nobel. Vamos a ponernos de acuerdo con mis invitados desde un comienzo, para que no haya disensos por nimiedades. En Honduras siempre hemos dicho Nobel, ¿verdad? Pero la verdad que no hay acentuación, no hay tilde. Me llamaba un connotado periodista el viernes cuando yo estaba informando, porque este debate viene desde hace mucho rato. Entonces, como que se me había escapado y yo mencionando Nobel, Nobel, Nobel. Y me llama un querido y experimentado periodista y me dice, y en el castellano me dice, ¿dónde está la tilde para que digas Nobel? Me dice. Es Nobel, me dice. Y me voy acordando que hace mucho tiempo teníamos no debate periodístico, sino una conclusión simplemente gramatical. Pero se me escapó el viernes y empecé a decir Nobel, pero es Nobel. Nobel. Se los digo para que quede constancia, ¿verdad? Y al aire no lo aclare. Sandrita Ponce, bienvenida. Gracias, Es un Donato. placer tener aquí a Sandra Ponce, abogada especialista en derechos humanos, en lucha anticorrupción y relaciones internacionales. Ella nos ha representado por varios años en instituciones europeas de mucha importancia. Así que para mí es un honor tenerla aquí, como tener al embajador y analista internacional Ramón Custodio. Bienvenido. Mucho gusto, bienvenido, Renato. Siempre es un honor estar aquí con ustedes. Vamos a tener también, ya se conectó, al director de Telesur, Carlos Alberto Almeida. Carlos, bienvenido, buenos días. Gracias por aceptar estas invitaciones de Frente a Frente. Son las 10 de la mañana en Venezuela. ¿Las 10 o las 9? ¿Qué hora tenemos? Ah, no, estás en Brasil, perdón. Son 3 horas, ¿no? Son 3 horas. Sí, 3 horas. Muchas gracias por invitarme. Buenos días a todos que están ahí en el estudio y todos los televidentes. Es un placer estar acá. Muchas gracias, Carlos Alberto Almeida. También estará en los próximos minutos desde Buenos Aires Juan Pablo Gallego, abogado consultor internacional en la OEA, BID, CONADE y catedrático universitario. Interesante el panel que tenemos esta mañana. Bueno, ya vamos a presentarles la pregunta. El premio Nobel de la Paz, ha sido desde hace más de un siglo un símbolo de las aspiraciones humanas hacia la libertad, la justicia y la reconciliación, pero también un espejo que refleja las tensiones políticas del mundo. Ya verán ustedes cuánta historia hay sobre este premio, que otorga no la Academia Sueca. Por testamento de Alfred Nobel, este privilegio se lo concedió a Noruega. Ahí hay un consejo. Y es el único premio Nobel, el de la paz, que se otorga en Noruega y no por la Academia Sueca. Hay que recordar esta cosa, porque hay veces que uno comete estos errores sencillos por no leer, releer. Este año el galardón recayó en la venezolana Ana María Corina Machado. Repito su nombre, María Corina Machado, reconocida por su lucha no violenta en favor de la democracia y las libertades de su país. Sin embargo, la noticia no ha pasado inadvertida en América Latina. En Honduras, el expresidente Manuel Zelaya calificó el premio como una afrenta a la historia, desatando, como es de suponer, una ola de reacciones entre quienes ven en Machado un símbolo de resistencia y quienes la consideran un instrumento del poder global. Hoy en Frente a Frente analizamos sin pasiones
¿Qué representa realmente este premio? ¿Es un reconocimiento legítimo a la lucha por la democracia o un mensaje político contra los gobiernos de izquierda en la región? ¿Y hasta qué punto la reacción del expresidente Zelaya refleja la vieja división ideológica que aún atraviesa América Latina? ¿El Nobel de la Paz premia la concordia o alimenta nuevas confrontaciones? Comienza Frente a Frente y justamente con María Correa y la pregunta que les formulamos para hoy, para que, paralelo a los argumentos de nuestros panelistas, ustedes contribuyan a enriquecer el debate. María, buenos días. Buenos días, Renato, invitados a nuestra audiencia. La pregunta que hace nuestro tema del día: ¿qué representa realmente el Premio Nobel de la Paz en el contexto político actual? ¿Un reconocimiento moral o un instrumento de presión internacional? Recuerde que puede participar a través de WhatsApp al 9773-6065 y en X aparecemos como Frente a Frente H en el tema del día. ¿Qué representa realmente el Premio Nobel de la Paz en el contexto político actual? ¿Un reconocimiento moral o un instrumento de presión internacional? Participe. Frente a Frente presentó el tema del día. Ya tengo al abogado argentino Juan Pablo Gallego, consultor internacional en la OEA, BID, CONADE y catedrático universitario. Juan Pablo, gracias por atender la invitación de Frente a Frente de Canal 5 de la Corporación Televicentro en Honduras. Sé que tienes una agenda fuerte en Argentina y bueno, darnos unas 2 horas para nosotros es un privilegio. Buenos días, bienvenido. Bien, muchísimas gracias antes que nada por la invitación. Un placer siempre con mis amigos de Tegucigalpa, donde también he trabajado mucho tiempo y un país al que quiero mucho, así que a disposición para conversar con ustedes. No sé si te das cuenta que tengo al director de Telesur, Carlos Alberto Almeida. Él está en Brasil y voy a comenzar con él. Con el punto más distante geográficamente de Tegucigalpa. ¿O está más larguito Buenos Aires? Está más largo Buenos Aires. ¿En qué ciudad de Brasil está usted, señor Almeida? En Brasilia, en la capital. Ah, en la capital. Buenos Aires está más lejos, más lejos. Ah, bueno, pues entonces para respetar mi criterio inicial y que nadie perciba sesgo, dije yo, entramos con el punto geográfico más distante de Tegucigalpa. Entonces le corresponde al abogado Juan Pablo Gallego. ¿Qué representa realmente el Premio Nobel de la Paz en el contexto político actual para usted, señor Gallego? ¿Un reconocimiento moral a Corina María Machado o un instrumento de presión internacional? Adelante. No, particularmente creo que sí es un reconocimiento moral. Me ha tocado conocerla, digamos, conversado con sus compañeros, muchos de ellos actualmente en España, en Madrid, donde también desempeño tareas y hemos tenido un contacto permanente con las personas que han debido de algún modo escapar del régimen. Creo que Corina ha hecho una tarea en el orden también pacífico, ¿no? Y en un contexto donde cualquiera sea la posición ideológica y cualquiera sea la posición política, está claro, cuanto menos si nos remitimos a las últimas elecciones que han intentado ser controladas por organismos internacionales independientes, que estas elecciones no han podido ser explicadas en términos de la victoria que se adjudica al actual régimen, ¿no? Entonces me parece que sin duda es una señal de reconocimiento moral para una mujer que encabeza una lucha, insisto, desde el pacifismo. A ver, por supuesto que no puede desconocerse que un premio de esta envergadura representa un impacto internacional muy fuerte. Ustedes recordarán, hace muchos años atrás, que la Argentina, cuando atravesó un proceso militar, existió un reconocimiento allí para un luchador de los derechos humanos en la Argentina, en ese caso también el Premio Nobel de la Paz, para Adolfo Pérez Esquivel, y entonces esto de alguna manera une los dos planos. Digo, no puede ignorarse la importancia internacional y el despliegue informativo que esto genera a nivel global,
no puede escindirse de la justicia del premio. Entonces aquí un poco se dan ambas cosas, pero bueno, uno siente que el premio está otorgado no contra alguien, sino a favor de alguien, y en este caso creo que Corina ha hecho los méritos necesarios para ser reconocida, ¿no? Correcto. Esta pregunta va para Beto Almeida. Partiendo de la premisa que el Nobel de la Paz simboliza reconocimiento internacional a luchas sociales, causas democráticas, pero para Mel Zelaya representa una afrenta política. Yo creo que después de la pregunta que tenemos en pantalla, esta es la siguiente pregunta, en esencia, el porqué del programa de hoy. Entonces, esta reflexión de Mel, que ese premio a Corina es una afrenta, plantea algunas preguntas adicionales, Beto Almeida. ¿Puede un galardón internacional como el Nobel ser neutro o siempre será político? ¿Qué tan válida es la acusación de que entregar ese premio a Corina Machado supone traicionar las luchas históricas de soberanía? Adelante, don Carlos Alberto Almeida. Muchas gracias, un saludo a todos los que están presentes, un saludo a ti también. Yo creo que esa premiación es absolutamente inadecuada e injusta, porque exactamente en este momento María Corina Machado está defendiendo, al atribuir al premio, dedicar al premio a Donald Trump, está exatamente atribuindo a um agressor de seu próprio país, porque Estados Unidos está cercando o mar territorial venezuelano com ameaças, e é um país que está submetido a miles de sanções de parte dos Estados Unidos, e foi Maria Corina Machado exatamente quem solicitou a Donald Trump e a Netanyahu que intervinieran militarmente en Venezuela para derrubar lo que ella considera un régimen inadecuado para su país. Entonces, ella propone acciones militares contra su propio país, contra su propio pueblo. Y nosotros sabemos que una intervención externa como la que costuma hacer históricamente Estados Unidos en varias partes del mundo, no pueden ser pacíficas, no tiene nada que ver con la paz, tiene que ver con la guerra. Por eso yo creo que está muy bien hecha la carta que Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, argentino, mencionado acá, dedicó una carta abierta exactamente a María Corina Machado, haciendo estas preguntas, algunas de con este enfoque. ¿Cómo tú puedes dedicar un premio a un presidente que está amenazando militarmente a Venezuela hoy, cercando el mar territorial venezolano, haciendo incluso algunas acciones de bombardeo contra barcos que no se sabe la procedencia, la destinación, la identificación, y al mismo tiempo sometiendo a Venezuela a un conjunto de más de 1000 sanciones que dificulta enormemente la vida del pueblo venezolano. Entonces, el premio dedicado a María Corina Machado no es adecuado, es injusto, no debería ser hecho de esa manera, y creo que está muy bien cuando dijo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que es un premio que desmoraliza el propio premio dedicarlo a María Corina Machado, que no tiene una trayectoria de paz, al contrario, tiene una trayectoria de instabilidad, de pedir intervención militar contra su propio país. Inadecuado. Ok, dejemos por unos 2-3 minutos más el debate en el cono sur del continente. Pasémosle al abogado Juan Pablo Gallego para que me valore estas expresiones del director de Telesur, Carlos Alberto Almeida. Estamos en un debate civilizado, aquí todos nos respetamos las ideas, aquí nadie va a descalificar a nadie, aquí no estamos en la selva, en un medio de comunicación,
para defender cada quien su forma de ver la vida, para defender su doctrina, sus criterios. Y en ese sentido, el Nobel de la Paz se le ha entregado a esta líder política venezolana, lo que ha hecho que el mundo reaccione a favor y en contra. Y los que están en contra argumentan justamente lo que están escuchando ustedes de Beto Almeida. ¿Cuál es tu valoración, Juan Pablo Gallego? Bueno, yo particularmente incluso lo manifiesto no solo a título personal, sino como miembro del board de World Juris Association. Nuestro trabajo tiene que ver con la consolidación del Estado de Derecho a nivel global. Y a mí me preocupa muy seriamente esto que aquí en Argentina denominamos grieta, y que a nivel global se está manifestando en este tipo de polarizaciones tan fuertes, ¿no? No solo en la Argentina, en Venezuela, en los países europeos, en los propios Estados Unidos. Y creo que si no podemos comenzar a discernir por lo menos algunos hechos o algunos aspectos de esa terrible grieta, de esa terrible polarización, creo francamente que la democracia global se pone en peligro. Quería dar como un ejemplo muy concreto, algo que ha ocurrido hace pocos días atrás. Me tocó participar del desarrollo de Congreso Mundial de Juristas, con la presencia de muchos jefes de Estado, presidentes de Corte Suprema, de países diversos y de todas las características políticas. Un hecho significativo que en el cierre de esa jornada, en la primera fila se hallaban sentados el actual presidente de Dominicana, Luis Abinader, y a pocos metros Leonel Fernández, jefe de la oposición. Al escuchar las palabras, el discurso final de cierre, ambos presidente y jefe de la oposición se levantaron y se confundieron en un fuerte abrazo, ¿no? Yo digo, esto por supuesto que no parece hoy posible en Venezuela, pero me parece que si en el plano internacional no comenzamos a trabajar en poder cerrar algunos aspectos de estas polarizaciones, y por otro lado, también digo, a ver, con toda certeza, también hay límites en donde a veces la democracia o las instituciones democráticas se ponen en riesgo. Y creo que el ejemplo actual de Venezuela es un ejemplo que se ha corrido de los límites estrictos de la democracia. Esto ha sido cuestionado por organizaciones insospechadas como la OEA. Entonces me parece que, por un lado, digo, despolitizar un poco la premiación a la señora Corina Machado, que creo que tiene suficiente mérito. Luego de eso se pueden hacer todas las lecturas del caso, o si fue oportuno que ella lo agradezca o lo dedique a tal o cual persona. Pero creo que desde la política, desde la consultoría y desde la justicia a nivel global, tenemos que comenzar a contribuir, que todo no puede ser parte de una guerra, que cada gesto tenga que ver con un desafío al otro, y que a veces puede haber méritos que justifiquen una elección sin necesidad de sospechar que eso va a ser instrumental. Insisto, no hay ninguna duda, no hay que ser ingenuos, es un premio que tiene una difusión universal y que puede tener una influencia en la opinión pública internacional. Pero digo, me parece que tenemos que comenzar estos esfuerzos porque, insisto, y es un poco el título del libro que estoy a punto de publicar en Buenos Aires, que tiene que ver con esto, ¿no? Con el imperio de la ley, con la necesidad de una justicia independiente, con la necesidad de defender la democracia, que quizás, como decía Churchill, es un mal sistema, pero el mejor que hemos conocido hasta aquí, ¿no? Entonces, si no comenzamos a afinar sobre estos valores, cualquiera sea nuestra posición, y todas son respetables en el contexto de este debate tan rico y tan respetuoso, me parece que lo que hacemos es profundizar este tipo de conflictos y profundizar en estas polarizaciones que no están haciendo bien al mundo. Un mundo que hoy está con distintas situaciones bélicas, ahora con la intervención en Franja de Gaza, venimos ya con varios años de la guerra en Ucrania. Entonces me parece que es momento donde, como en mi caso, como jurista y miembro de una organización internacional reconocida por Naciones Unidas, como es World Juris Association, aportar un debate con más sonido y con menos furia, y tratar de buscar la objetividad, ¿no? Claro, claro.
Pero, claro, en el marco de un principio fundamental de libertad de expresión, yo le digo a Beto Almeida que cuando quiera participar, interrumpa. Igual va a pasar algunas veces cuando él esté hablando que lo van a interrumpir para reforzar alguna idea o para rebatirle una idea, no hay problema. Miren, y esto no es nada nuevo. A diferencia de los Nobel científicos, el de la paz siempre ha estado rodeado de controversia política, casi siempre, porque interpreta valores, contextos y coyunturas. Y aquí les voy a citar algunas. 1973, Henry Kissinger y Le Duc Tho de Vietnam. Este último lo rechazó por considerar que no había paz real. No sé si las nuevas generaciones, los hipotes de 20, 25 años recuerdan esa guerra de Vietnam, Estados Unidos y Vietnam, o si no, la han leído en los libros. 1994, Yasser Arafat, Isaac Rabin y Shimon Peres por los acuerdos de Oslo, criticado por sectores que alegaban falta de cumplimiento. Yo recuerdo esa década del 70, estas reuniones pegado a la radio, escuchando los nombres de Arafat, de Rabin y Shimon Peres. 2009, Barack Obama, al inicio de su mandato, por su visión de un mundo sin armas nucleares, aunque Estados Unidos mantenía guerras abiertas. Siempre ha habido controversia con el Nobel de la Paz. 2012, Unión Europea, por promover estabilidad en el continente, pese a las crisis migratorias y económicas. 2021, María Ressa de Filipinas y Dmitry Muratov de Rusia por defender la libertad de expresión en contextos autoritarios. 2023, Narges Mohammadi, presa política, por denunciar la opresión de las mujeres. O sea, esto no es inédito, esta controversia de hoy no es inédita, ya la hemos pasado en décadas distantes a la que vivimos hoy en el siglo XXI. ¿Qué piensan los hondureños? ¿Me decía Beto? Una pequeña observación. Vamos a ver. Siempre hubo un contexto político de estas premiaciones. Tú estás mismo describiendo lo que pasó en diferentes momentos de la historia. O sea, premiar a Henry Kissinger cuando había promovido varias guerras, varios golpes de Estado, incluso la guerra de Vietnam, es absolutamente una bofetada en la estatura moral de la humanidad. De la misma manera, Barack Obama, que fue un hombre que promovió varias guerras, la intervención, por ejemplo, en Libia, escuartejando Libia bajo argumentos completamente no confirmados. Pero lo que estamos diciendo ahora del caso de María Corina, para contextualizar un poco, es que son muy conocidas las ideas de María Corina, incluso porque no se puede discutir el Premio Nobel de la Paz sin ver que Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, muy codiciada. E é exatamente isso que Maria Corina expressou suas ideias quando defendeu uma intervenção militar externa sobre seu próprio país, o que perde toda a razão para defender ou para assumir um galardão de la paz, para incluso, como dizia ela própria, eu conheço muito bem as ideias políticas e econômicas de Maria Corina Machado, defender a privatização e a desnacionalização das reservas petroleiras de Venezuela. Ou seja, isso é absolutamente indefensável para alguém que se pretende ser portadora de uma mensagem de progresso e de paz. Porque defender intervenção militar vai significar perda de vida, perda material enorme. Porque como foi que passou quando Estados Unidos intervino em Líbia, em Iraque, mais de 1 milhão de pessoas muertas. Mais de 1 milhão, não se pode falar de paz em uma situação como essa. Pero, nesse momento, parece que Donald Trump está atendendo à solicitação de Maria Corina Machado e estabelecendo um bloqueio naval contra a Venezuela, o que é ilegítimo, ilegal.
supuestamente por combater el narcotráfico, y no hay ninguna prueba de que viene de Venezuela la ruta principal del narcotráfico, viene de otros países, por otras puertas, para el mayor mercado consumidor de narcotráfico, que es exactamente Estados Unidos. Todas las rutas terminan en Estados Unidos. Okay. Entonces, María Corina, termino con esa frase, no tiene en ese momento un mensaje de paz, pero un mensaje que Donald Trump está atendiendo con un bloqueo militar naval. Eso desmonta la idea de paz de María Corina Machado. Bueno, yo aprovecho esas reflexiones tuyas, Beto, para transmitir esta pregunta que más adelante la va a responder Juan Pablo Gallego, si no es que se les adelantan aquí Ramón Custodio, Sandra Ponce. ¿Es posible separar la intención humanista del Nobel de Paz de la lectura ideológica que cada bloque político le da? Para más adelante. Pero ahora voy a escuchar la opinión. Ya tenemos idea de lo que piensa el abogado argentino Juan Pablo Gallego, consultor internacional en la OEA, BID, CONADE, catedrático universitario, Beto Almeida, director de Telesur. ¿Qué piensan dos hondureños de Tegucigalpa sobre este Nobel de la Paz a la venezolana María Corina Machado? Comienzo con Sandra Ponce, una mujer con mucha experiencia, fogueada en el ámbito internacional de los derechos humanos, nos ha representado en Europa por muchos años, estuvo en Bruselas. Lo mismo que Ramón Custodio, ha sido embajador nuestro, ha estado en varias capitales, Europa, en Bruselas ha estado, entiendo que estuvo en Washington también, así que tienen una visión del mundo y un criterio sobre el Nobel de la Paz 2025. Sandra Ponce. Gracias, Renato, buenos días, gracias por esta invitación y este privilegio de compartir este panel con personas tan distinguidas, con nuestro embajador Ramón Custodio. Una precisión, yo estuve en Viena y en Suiza representando a Honduras ante la oficina de la ONU y no en Bruselas. Bueno, pero están cerca geográficamente. Pero visitó. Pero visitó. Sí. Estoy seguro que visitó, que estuvo en Bruselas. Sí, estaba en Bruselas. Bueno, yo quisiera referirme a la pregunta y es si el Nobel es un reconocimiento moral o es un instrumento de presión. Y yo creo que eso se enlaza con la última pregunta que usted hizo. Yo creo que la lógica del Nobel, de lo que yo he estudiado, porque no soy una experta, sino más bien me ha concitado mucha curiosidad y felicito que usted aporte para que lleguemos a una conclusión que sea objetiva, ¿verdad? Porque efectivamente, como lo han dicho acá, estamos en un ambiente bastante polarizado. Es difícil escucharnos cuando hay tanta polarización. Pero la lógica del Nobel ha sido más alentar procesos, incentivar procesos. Yo no lo llamaría presión, sino que incentivar procesos que no están acabados. Aquí se han mencionado casos, usted mencionó el caso de Henry Kissinger y Le Duc Tho. Se les entregó el premio por un proceso de paz que estaba en curso para llegar a los acuerdos de París sobre la guerra de Vietnam. Después pasaron otras cosas, como ahora se está señalando algunas declaraciones de la señora María Corina Machado, pero en el momento lo que el Comité del Nobel vio es cómo se estaba avanzando este proceso para lograr la paz en Vietnam. Lo mismo pasó con el presidente Obama. También fue controversial, para dar otro dato, el premio que se otorgó a Mikhail Gorbachev, que contribuyó, digamos, con la perestroika a poner fin a la Guerra Fría y nuevamente fue algo que fue bastante polarizante. Por casualidad, no me acuerdo y les pido disculpas, no se lo dieron a Lech Walesa. ¿Se acuerda? Aquel líder obrero polaco. Sí, también. Se lo concedieron claro. También, ¿no? Sí. En un momento político complejo para Polonia, le dieron el Nobel de la Paz. ¿Sí? Exactamente. Yo creo que el contexto de la Guerra Fría, de tanta polarización, bueno, inclusive se ha contestado el Papa, de si el Papa estaba de qué lado o del otro, se habla de papas de derecha, de papas de izquierda. Entonces yo entiendo que la lógica del Nobel es incentivar procesos que están frágiles. En América Latina, como ya mencionaba Juan Pablo, la lógica ha sido siempre apoyar los procesos democráticos. Digamos, Pérez Esquivel fue alguien que se opuso a una dictadura, Rigoberta Menchú también se opuso a sistemas autoritarios,
y el premio lo que ha tratado es incentivar procesos que tal vez no tienen resultados ya tangibles, pero son procesos que se encuentran frágiles. En América Latina el tema de la consolidación democrática es clave. Y aquí quisiera también hacer una referencia a algo que decía Juan Pablo sobre esa grieta, donde se contesta, por ejemplo, que la democracia es un valor universal. La democracia no es un valor de Occidente, es un valor occidental porque está consagrada en la Carta de Naciones Unidas de la cual todos somos partes. Los derechos humanos igualmente son un valor universal, no son un valor, ni son un patrimonio de la izquierda, ni tampoco son un invento occidental. Estamos hablando de valores universales y creo que esto es lo que el comité ha mirado, incentivar procesos para reafirmar que tanto la democracia, la libertad, los derechos humanos son valores universales. Usted ponía en pantalla la reacción del presidente Zelaya donde habla de soberanía y la verdad es que la soberanía en la escena internacional viene a ser como la libertad en el ámbito doméstico. Hace poco yo comentaba con el embajador Custodio la reunión que hubo del Consejo de Seguridad recientemente a solicitud de Venezuela, en donde la conclusión fue de que este asunto se tiene que resolver a través de las herramientas del Estado de Derecho, se tiene que resolver a través de los instrumentos para resolver las cuestiones de manera pacífica que nos provee la Carta de Naciones Unidas. Entonces se está pidiendo en la escena internacional lo que el comité está alentando que ocurra en el ámbito doméstico. La reacción del secretario general fue que el premio reafirma que las herramientas de la democracia sirven a la paz, porque la paz no solamente es la ausencia de un conflicto, hay una paz positiva que tiene que ver con instituciones para poder sostener precisamente cuando transitamos de un conflicto a una situación de paz. Muchas gracias, Sandra Ponce. Ramón Custodio, así también tiene derecho a expresarse de manera general a este Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado en este contexto de reacciones a favor y en contra, comenzando con la del expresidente hondureño Manuel Zelaya, que dice que es una afrenta a la historia. Claro, y vendrán referente a lo que dijo Mel. ¿A qué historia se refiere Mel? ¿La historia de las luchas populares o la historia de las libertades democráticas? ¿Es coherente con la tradición del Nobel de la Paz rechazar a una líder civil porque representa a la oposición política? ¿Qué revela esta reacción sobre la fractura ideológica en América Latina entre quienes apoyan a Maduro y quienes lo consideran un régimen autoritario? Tantas cosas que decir esta mañana. Embajador Custodio. Muchas gracias, Renato. Un saludo muy cordial a don Carlos Alberto, a don Juan Pablo, a Sandrita Ponce, la gran abogada, amiga de muchas luchas. Primero que todo quisiera recordar que hemos abordado temas de premios alrededor del mundo que usted ha mencionado, pero me voy a referir más a nuestra región, porque todos esos otros están muy lejos y vamos a agarrar el premio Nobel de Óscar Arias Sánchez. Voy a comenzar ahí. El expresidente de Costa Rica, Óscar Arias. Expresidente Óscar Arias Sánchez. Fíjese bien, le voy a contar una historia. Le voy a dar un testimonio de una realidad. Es una realidad que el premio Nobel de María Corina Machado es una realidad. Le guste a uno o le guste a otros, pero todo el mundo tiene el derecho de expresión y el derecho a decir su narrativa, porque aquí tenemos narrativas, la narrativa de los que no están de acuerdo y de los que están de acuerdo. Yo le voy a dar un ejemplo, un testimonio voy a dar. No lo iba a hacer porque no lo tenía pensado, pero ahorita con la inteligencia emocional de lo que he leído sobre en la biografía de mi padre, hay un episodio muy interesante en su vida. Y el episodio pueblo hondureño es que don Miguel de Unamuno decía que hay que ser buenos y justos. Pero no siempre es bueno y justo la vida como le viene a uno. Y hay un episodio sobre el premio Príncipe de Asturias. Ya se lo habían otorgado a mi padre por la lucha de él en los derechos humanos. Estaba firmado, pero se lo quitaron para dárselo
al doctor Óscar Arias Sánchez. Estamos hablando de la década del 80, Del cuando 80. Moncho Custodio Correcto. Ese Moncho Custodio casi es asesinado porque defendía todos nosotros nos quisieron las asesinar. expresiones disidentes del contexto político de esa época, donde hubo 200 desaparecidos en Honduras. El Moncho Custodio que evitó que desaparecieran a más gente. El Moncho Custodio que se arriesgó a que lo matara la doctrina de seguridad nacional en aquel momento. A los que a uno les duele esa lucha y a otros no. Vamos a ver. Entonces sigo con la narrativa del testimonio, porque le estoy dando un testimonio histórico para que el pueblo hondureño, con estos connotados invitados que usted tiene del exterior y con una gran persona como lo es Sandra Ponce, pongamos las cosas en contexto de acuerdo a nuestra realidad nacional. Ok, entrémosle. Le quitaron el premio. Había una lucha de la izquierda contra la derecha en ese momento, muy marcada. En Honduras. En Honduras Guerra y Centroamérica. Fría. Guerra Fría. Y en Centroamérica y alrededor del mundo. Correcto. Se lo quitaron, se lo dieron a Óscar Arias Sánchez porque era el trampolín para llegar a ser el Premio Nobel de la Paz. Así fue la historia. Esa es la historia, esa es la Primera realidad. vez que le escucho. Bueno. Y de repente Almeida y Gallego, porque no viven en Honduras, no se dan cuenta de lo que está revelando el hijo de Ramón Custodio López, el embajador Moncho Custodio en este momento. Pueblo hondureño, eso es una realidad. Aquí puede tener mucha gente, muchas opiniones y narrativas, pero yo le estoy hablando de realidades. Pueblo hondureño, no siempre la vida es buena y justa. Uno la tiene que recibir tal y como el contexto de la vida se la da a uno. Uno la recibe y con muchas bendiciones. Pero para terminar, doña Sandra hablaba de el universo de los derechos humanos. Bueno, aquí tenemos otro universo de la autodeterminación de los pueblos. Todo mundo habla que la autodeterminación de los pueblos es el universo de todos, no de un segmento de la población. Creo que hacemos mal con tratar de segmentizar, encauzar, enjaular un tema que es de todos. Usted puede tener una opinión, don Renato. Don Carlos tiene otra opinión, don Juan Pablo tiene otra opinión, usted, Sandrita, el pueblo hondureño tiene otra opinión. Yo puedo estar de acuerdo o no, pero las realidades ni un lado ni el otro las puede borrar. Son una realidad. Y ahora, para aterrizar un poco, porque todo el mundo tiene derecho a platicar y hablar y rebatir, María Corina Machado. María Corina Machado representa la lucha de un pueblo que es venezolano, del cual yo me voy a limitar a opinar porque es de incumbencia de los venezolanos, no mía, pero sí voy a opinar en el ámbito internacional de que para mí es un justo y buen reconocimiento a la lucha que ha demostrado María Corina Machado. Que a algunos no les guste, eso es otra cosa, pero hay que reconocer que la mujer salió, se enfrentó pacíficamente, no violenta, ante un régimen como lo es el de Venezuela. Gracias. Bueno, entonces con ese ejemplo que me puso usted de que el príncipe de Asturias era para Moncho Custodio en los 80, pero que se lo quitaron para dárselo a Óscar Arias, como abriéndole las puertas a Óscar Arias para el Nobel de la Paz en aquella década donde estaba la Guerra Fría en Centroamérica y no digamos entre Honduras y Nicaragua, tuvo motivaciones políticas. Correcto. O sea, lo que me quiere decir usted es que siempre hay una motivación política democrática, porque aquí está el debate. Para la izquierda, Occidente se inventa eso de la democracia en función de favorecer sus propias causas. Y estoy contando algo privado que no lo he hecho público y lo estoy dando a conocer en frente a frente, con mi amigo Renato y con amigos que estamos ahorita participando en su panel. Yo debo reconocer que para mí es una gran revelación esa.
Dicha por Hay otras. por el hijo de Ramón Custodio López, un gran defensor de los derechos humanos en los 80, cuando aquí desaparecían a gente por sus posturas políticas. O sea, no está diciendo nada insulso el hijo de Ramón Custodio López, esta figura que ven ahí. Almeida, no sé si lo están viendo en pantalla, o Juan Pablo Gallego, claro. Que hombre Sí. se jugó la vida en los 80. Mi gran amigo y admirado don Ramón Custodio. Ok, ya Gracias. interviene aquí Sandrita Ponce brevemente para ir a la primera pausa y luego voy con ustedes. Sí, no, gracias Renato. Solo para reforzar lo que mencionaba el embajador Custodio, decir que, bueno, no solo influye la política, sino también influye la geopolítica. Y hay una noción de geopolítica de la paz, que justamente trata de cómo las narrativas, como las instituciones, como las tensiones geopolíticas influyen también en cómo se inician los procesos de paz, cómo se sostienen los procesos de paz, cómo se discuten los procesos de paz. Entonces, definitivamente, nuestra región hay una situación, Juan Pablo lo mencionaba, en donde se está contestando la importancia del Estado de Derecho, se está contestando la democracia, se están contestando los derechos humanos, como instituciones que son, lo dije antes y lo quiero subrayar, son universales, porque está superado de que esta noción de la Guerra Fría, de que los derechos políticos no eran importantes porque era más importante tener salud o tener educación. Hoy día sabemos que los derechos son universales, son indivisibles, se refuerzan mutuamente, entonces no hay un dilema de que tenemos que renunciar a la democracia, tenemos que renunciar a la libertad para tener satisfechos otros tipos de derechos. Entonces yo creo que esto es en la región es algo que sabemos y tiene más que ver con la geopolítica de la paz que está ocurriendo. Lo otro es subrayar también que la paz no solamente es la ausencia de un conflicto, tiene que ver con instituciones. Cuando hablamos de paz, Naciones Unidas a través de la Asamblea y el Consejo de Seguridad han dicho que la paz es un proceso, es un objetivo y un proceso, y tiene que ver con eso, con una visión de conjunto de qué queremos como sociedad, y que todos tengamos voz para decidir qué queremos como sociedad. Ok, solo permítanme ir a dos pausas comerciales, divididas con la lectura de mensajes que nos están llegando a montones dentro de la geografía y fuera de la geografía nacional. Gracias al público. Y a la pregunta que está en pantalla, yo les refuerzo con otra. ¿Cree usted que el Nobel de la Paz, a María Corina Machado, fortalece la causa democrática o la polarización ideológica en América Latina? Volvemos después de estos consejos comerciales. Sociales es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Gracias a las personas que ya están participando en nuestras redes sociales. Aníbal Montoya nos comenta: instrumentalizada la guerra, instrumentaliza la paz. Es un premio que distingue a quien contribuye a la convivencia y fraternidad entre los pueblos, instituido por el fabricante de armas Alfred Nobel. Es un ejercicio de mercadeo y también cita: yo doy la paz que el mundo no puede dar. Fernández: si el premio es para los que luchan por la paz, ¿por qué premian a los que promueven y ejecutan la guerra? Otro usuario, Dania Navas: para mí las dos cosas, pero más el reconocimiento moral. María Corina Machado representa en este momento una esperanza para el pueblo de Venezuela, que sin armas se enfrentó ante la nueva forma de dictadura que no representa la voluntad del pueblo, es más la voz del anhelo del cambio. Quique Aguilar: si le dan el Nobel a María Corina Machado, ya puestos así, de una vez denle el de química al Chapo Guzmán Loera, y adjunta la foto del Chapo. Otro usuario, Chávez: es un premio político. Otro usuario nos comparte una caricatura que dice: gracias presidente Trump, este premio también es suyo, María Corina Machado. Y postdata: no olvide bombardear mi país. José: todos los izquierdistas tienen el mismo discurso mediocre, están dolidos porque el premio lo obtuvo una mujer valiente, luchadora contra una criminal dictadura. Otro usuario, Marco Matamoros: este premio quien lo recibe carga con el peso del mundo por tanto honor, empezando por el peso de índole político que se le están dando al premio. Siempre habrá distractores como en todo. Felicidades, Corina. Donald Fuentes:
La izquierda socialista internacional piensa, habla y actúa como si el narcotráfico no existiera en el preciso fundamento de sus actuales regímenes dictatoriales. Ya bien lo dijo Agustín Laje, es la envidia y el rencor lo que mueve sus pensamientos y reacciones. ¡Qué pena! Daniel Vida, quienes rechazan la presentación del premio Corina Machado, no expresan una opinión libre, sino el eco servil del régimen de Nicolás Maduro, en la misma línea de descalificación propia de todo régimen comunista y autoritario. Otro usuario, Roberto, el premio Nobel reconoce acciones de impacto político como la lucha por la democracia. En el caso de Corina Machado es un símbolo de la resistencia política y alguien que ha luchado por la democracia en Venezuela. Le guste o no, a Melo, a Xiomara, Corina se lo merece. Otro usuario, ¿qué opinión se le puede pedir a los narcosocialistas del siglo XXI en relación a la adjudicación del Premio Nobel de la Paz a la señora Machado? Todos contestan de acuerdo a su manual ideológico, sin criterio, solo retórica de su fracaso. Ismael Ochoa, el Premio Nobel de la Paz tiene total independencia del gobierno noruego y es entregado en Oslo por un comité. Sin embargo, los premios de literatura, física, química, medicina y economía se resuelven y entregan en Suecia. La sospecha es latente de ser una presión internacional. Continúe comentando en nuestras redes sociales. Redes sociales fue presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a La Curazao. Promo Octubre, nuevas ofertas cada semana. Agranda tu TV, 2x1 en pequeños electrodomésticos y 30 o 5% de descuento. Y esto va para Carlos Alberto Almeida y para Juan Pablo Gallego. El programa tiene toda la intención de generar el interés de los hondureños dentro y fuera de nuestra geografía. Me imagino que hay latinoamericanos o de otras regiones del mundo que les interesará el tema, y ahora con esta globalización de la comunicación, para ver qué están pensando en esta región del mundo, y lo están consiguiendo hoy. Pero no hay duda, sin demeritar la expresión de Mel Zelaya, que esto es una afrenta a la historia, a la política, darle el premio a una golpista como califica Mel a María Corina Machado. Aquí internamente en el país el debate está alrededor de que estamos próximos a elecciones generales. Estamos próximos a las elecciones generales. O continúa libre partido de izquierda en el poder, o la centro-izquierda, centro-derecha recupera el poder político. Y obviamente que esa decisión de Noruega de otorgarle el Nobel de la Paz a María Corina Machado aquí genera división, y de eso estoy convencido, y no sé si hay argumento para refutarme. A la izquierda hondureña que quiere ganar las elecciones no le conviene ese premio a María Corina Machado, porque repercute en la psiquis de la gente y puede inclinar, no sé en qué porcentaje, el voto hacia determinado partido de oposición. Casi estoy convencido, sin demeritar las convicciones que Mel arguye en su mensaje, ese es el principal fundamento. Y obviamente que la oposición, alguien que lucha en Venezuela contra Nicolás Maduro, conviene también para los propósitos políticos internos, sin demeritar que los argumentos presentados por quienes están a favor de María Corina Machado lo hagan de convicción, defendiendo lo que según ellos dicen es la esencia del Nobel de la Paz, que siempre ha tenido alguna causa política en defensa de derechos humanos y democracia históricamente. Ese contexto resume lo que le quería decir tanto a Gallego como a Almeida, para mantener siempre el interés de los hondureños en el programa. Siento que las posiciones en Honduras, más allá de las convicciones de quien arguye cada pensamiento en favor o en contra de María Corina Machado, es porque estamos previo a una elección. Y no hay duda
que de alguna u otra manera el Nobel de la Paz para María Corina Machado aquí le preocupa a la izquierda y le oxigena a la oposición. Vamos a ver, en ese contexto, ¿qué nos dice el director de Telesur, Carlos Alberto Almeida, y enseguida Juan Pablo Gallego? Comenzamos con Almeida, adelante. É muito interessante esse conjunto de mensagens que os telespectadores, televidentes enviaram, pero nenhum de ellos habla de que há bloqueio militar naval no Caribe nesse momento, e Honduras é um país do Caribe. Honduras é um país do Caribe. Esse bloqueio militar naval está conectado com a outorga desse prêmio. Não se pode deslindar uma coisa da outra, descontextualizar. Não se pode. E aqui, por exemplo, tal como em Brasil, Bolsonaro apoia Maria Corina Machado, que também pede uma intervenção militar externa hacia Brasil. Lo que el ex-presidente Mel Zelaya está diciendo, en última instancia, es que no se puede desconectar que María Corina Machado promueve una instabilidad regional del Caribe entero, incluso para Honduras, porque hay una presencia militar. ¿Cómo podemos dejar de hablar de isso? Há bloqueio naval militar contra a Venezuela nesse momento. Não é um país qualquer, é um país que está bajo sanções, um país que está agredido economicamente, monetariamente, mediáticamente, financieramente. E aí le dão um prêmio a uma pessoa que pide uma intervenção militar. Qual é a diferença? Como tú mencionaste, de Esquivel, Valesa, Gorbachev, Arafat, Obama, los que antes también fueron Premio Nobel de la Paz. Ninguno de ellos pedía una intervención militar contra su propio país. Gorbachev no pedía, Valesa no pedía, Arafat no pedía, Esquivel mucho menos. ¿Quién habría de cuestionar la autoridad, la verdad del premio para Esquivel? ¿Quién podría? Pero la diferencia es, Obama promovía intervenciones militares contra otros países, por lo tanto, podría recibir el premio Nobel de la Guerra, no de la Paz. Y el caso de María Corina Machado, ahí está. Tocaste una tecla en el tablero, Almeida, que se interrumpió el audio. Para todos los países del Caribe, él está promoviendo. ¿Cómo? Y No, ahora... Ahora sí, ahora estamos bien, te estamos escuchando. Diferente de otros países, que lo que María Corina Machado defiende, incluso los mensajes que los televidentes mandaron, ninguno apoyaba la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, como pide María Corina Machado. Y acá tampoco ninguno de los presentes en ese debate hacen esa defensa. Yo quería incluso comentar rápidamente cuando la doctora Sandra Ponce dijo correctamente que estos temas deben ser resolvidos dentro de los instrumentos legales de cada país, de la constitucionalidad de cada país. Isso é correto lo que dije la doctora, muy experiente, evidentemente, pero María Corina pide una intervención externa. Entonces, ela está contra incluso el pensamiento lógico, democrático, constitucional de la doctora Sandra Ponce. Ela pide intervenção militar. E, por exemplo, a revelação muito impactante hecha por el embajador Custodio sobre a injustiça cometida contra seu papá, porque merecia, por sua trajetória pacífica, democrática, jurídica e de defesa da soberania de seu país, que le foi quitado o prêmio para favorecer uma situação política completamente contra lo que antes era a Revolução Sandinista de Nicarágua. Então, uma manobra, uma manipulação política do prêmio que favorecia mais tarde lo que veria a ser o prêmio Nobel, mais tarde.
Pero ninguno de estos que recibieron el premio, ninguno, a excepción de Barack Obama, piden o pidieron, como María Corina Machado, la intervención militar, por lo tanto, contra la paz. Contra la paz. No tiene autoridad para defender la paz. Militar contra su propio país, como pide Bolsonaro acá en Brasil. Bolsonaro lo pide. Entonces, esa es la diferencia que hay que resaltar. Hay un contexto en Caribe hoy, no es solo Venezuela, en Caribe hay una presencia militar que si hay una invasión va a transformar y dar instabilidad a toda la región del Caribe. Gallego, María Corina Machado. discúlpame Gallego, porque le he visto 3 reacciones a Sandra Ponce con su dedo índice diciéndome quiero intervenir en este momento. Después de ella voy contigo, Sandra. Sí, gracias. No, solo una reacción a lo que decía Carlos, efectivamente. Yo mencionaba cómo Venezuela pidió en el Consejo de Seguridad que esta situación se resuelva a través de los mecanismos que recoge la Carta de Naciones Unidas. Pero creo que aquí es importante aclarar que la soberanía se afirma frente a otros estados en la escena internacional y en el ámbito nacional hablamos de libertades. Por eso yo decía que me llamaba la atención que el post del expresidente Zelaya habla de soberanía y no de libertad. Lo que se ha reconocido acá y lo que se ha incentivado en la lógica de los noveles en nuestra región es apoyar, porque hemos dicho ya que no siempre el Nobel premia resultados, sino que incentiva procesos que son frágiles para contribuir a que esos procesos avancen y se solidifiquen. Y la verdad es que en nuestra región sí tenemos un problema de fragilidad de instituciones democráticas, de presencia del crimen organizado, que socava precisamente las instituciones democráticas. Yo estuve en el 2009 en una, casualmente, lástima que el doctor Ernesto Paz no está acá para corroborar lo que voy a decir. Ya está en la tumba Ernesto Paz, el canciller de Honduras. Estuve murió. en un evento que organizó la Escuela de Defensa de Francia y la discusión era riesgos y amenazas del crimen organizado para las democracias en América Latina. Estoy hablando del 2009. Yo en ese entonces servía como fiscal de derechos humanos. El doctor Paz era vicerrector de la universidad y nosotros éramos los extraños en esa sesión porque ahí solo habían ministros de seguridad, ministros de defensa y jefes de inteligencia de todos los países de Latinoamérica. La discusión era cómo el crimen organizado amenaza las democracias en América Latina. Entonces hemos dicho que el premio Nobel también responde a una geopolítica de la paz. Aquí es lo que está pasando en la región. Aquí el mensaje es: tenemos que resolver esto a través de elecciones. Renato decía, acá puede ganar la izquierda puede ganar porque los hondureños podemos elegir tener un gobierno de izquierda. El punto no es si gana la izquierda o la derecha, el punto es que quien gane, gane por las buenas, que quien gane lo haga limpiamente. Y creo que eso es algo que aquí se ha resaltado en reiteradas ocasiones. El problema no es, Renato lo ha dicho muchas veces, si gana la candidata del partido que gobierna, si gana el candidato del otro partido, está bien. El punto es que sea a través de elecciones limpias. Entonces acá lo que el comité está diciendo es, y lo dijo el secretario general de la ONU, las herramientas de la democracia sirven para la paz, porque la paz no es solamente ausencia de conflicto. La paz significa que hayan instituciones inclusivas, que hayan instituciones fuertes. Entonces no olvidemos que paz no es solamente ausencia de conflicto. Entonces sí subrayar la importancia del Estado de Derecho, que lo mencionó Juan Pablo. Venezuela ha ido al Consejo de Seguridad a pedir que se aplique el Estado de Derecho para resolver el tema de la presencia de la naval estadounidense en las costas caribeñas. Y todos los países que intervinieron en esa sesión apoyaron y dijeron que este asunto se tiene que resolver a través del Estado de Derecho. Y solo digo una cosa más, ayer leía, Renato, un artículo en Foreign Policy que hablaba de que el presidente Trump tiene muchas ganas de ganar el Nobel de la Paz. Y decían que como él tiene muchas ganas de ganar el Nobel de la Paz, quizás este afán va a ser un factor determinante para la política exterior de Estados Unidos y va a tratar de seguir resolviendo o teniendo resultados como que el que obtuvo con el cese de la guerra en Gaza. Entonces el premio Nobel un poco quiere incentivar, tal vez no se lo dieron porque estimaron que es muy pronto, pero él está haciendo, o se espera que haga méritos para poderlo ganar. No sé por qué yo deduzco de las palabras suyas, yo puedo estar equivocado, que al final Noruega pensó, reflexionó, contrastó
y decidió que ahí en Venezuela hay redes criminales encabezadas por el gobierno que promueven el narcotráfico y que además las elecciones últimas que ganó Nicolás Maduro no fueron democráticas. No sé si usted me utilizó esos dos pensamientos para argumentar del por qué tiene razón Noruega cuando le entrega el Nobel de la Paz, por favor, Nobel, a todos, Nobel, a María Corina Machado. Sí, no, yo creo que hay que separar dos cosas. Yo creo que hay una situación en Venezuela, las elecciones están contestadas por la mayoría de países, son muy pocos los países que han felicitado, Honduras es uno de ellos, pero no es el caso, inclusive en la región no hay una posición homogénea, no hay una posición uniforme, ni siquiera dentro de lo que conocemos como la izquierda en la región. Ese es un punto. Entonces hay una situación ahí donde hay una situación frágil, vamos a decir, y el comité está diciendo que está bueno resolverlo a través de los mecanismos democráticos, a través de elecciones. Ya el tema de la presencia del narcotráfico es un tema obviamente geopolítico. Yo escuché en el Consejo de Seguridad decir al representante de Rusia que le parecía que la narrativa sobre el cartel de los soles era como un argumento para una película de Hollywood, con lo cual pienso que ellos creen que es un invento, como lo he escuchado decir algunas personas acá. Yo no voy a afirmar si es cierto o no, pero yo estuve 4 años y medio representando a Honduras ante la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y estuve en esa sesión organizada por el Colegio de Defensa de Francia, y es una realidad. Y es una realidad la influencia en los nexos que hay entre crimen organizado y corrupción, la simbiosis que hay entre crimen organizado y corrupción. Hay un informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre esa relación, que es una realidad exacerbada en América Latina. Entonces eso no se puede tapar. Yo no voy a afirmar, porque no lo pienso ni lo intuyo, que el Comité del Nobel se haya ocupado de esto, pero sí las democracias en América Latina necesitan fortalecerse, y también es cierto, porque es un dato que lo acabo de escuchar del índice sobre delincuencia organizada transnacional, los regímenes autoritarios son más amigables con la criminalidad organizada. La democracia es más proclive a combatir esto que los regímenes autoritarios. Eso también es está en la data de que son más amigables los regímenes autoritarios con la criminalidad organizada. Juan Pablo Gallego. Sí, yo creo particularmente, y escuchaba con mucha atención también a los excelentes panelistas de Honduras, y digo, a ver, no se puede participar de un foro o de un organismo internacional diciendo que cuando me gusta es excelente y cuando no me gusta es golpista. Esto me parece que es peligroso. Se hacía mención a varios nombres, yo he escuchado por ahí a mi admirado don Ramón Custodio, con quien me tocó compartir tareas, y recuerdo momentos críticos de Honduras donde don Ramón quizás a la hora de elegir entre una decisión que pudiera ser incluso hasta más popular, siempre eligió por sus convicciones, ¿no? Por los derechos humanos, por la paz. Se nombraba a Lech Walesa, mi amigo Lech Walesa, acabo de almorzar pocos días atrás con Lech en Madrid. Lech Walesa prácticamente contribuye al derribo del muro de Berlín sin el menor acto de violencia, fue destacado recién por mi compañero de Brasil. Entonces, me parece que si reducimos esto a decir, cuando me gusta está bien y cuando no me gusta está mal y sospecho de esta organización, y vuelvo también al caso argentino, el caso de Adolfo Pérez Esquivel, que hoy podrá tener su opinión libre sobre lo que hoy está pasando, pero en ese momento, como bien decía la abogada Sandra Ponce, sin duda que ayuda ese premio a motorizar un proceso de democratización en la Argentina, y nadie podría sospechar con que fue una conspiración de la derecha mundial otorgar el premio a Adolfo Pérez Esquivel. Entonces digo, me parece que es momento de mirar con mesura, de opinar con mesura, de correrse incluso de los intereses partidarios. Yo no creo que hoy doña Corina Machado esté en condiciones de decidir una tercera o una cuarta guerra mundial, como se sugiere, digamos, ¿no? Que no solo va a lograr un conflicto de orden armado en Venezuela, sino que lo va a trasladar. Me parece
una mirada conspirativa que nada tiene que ver con el otorgamiento de este premio. Que este premio sirva, como dice la abogada, para de alguna manera canalizar. ¿Qué duda tenemos hoy que las instituciones democráticas hoy en Venezuela están fallidas, que no funciona un poder judicial independiente? Entonces digo, y tomo también esas palabras, la paz no es solo la ausencia de guerra. Entonces hay un punto en que los juristas, y es mi trabajo desde World Juris Association, apartarnos incluso de la ideología y poder aceptar que digamos que el Estado de Derecho es el único sistema que nos va a garantizar la paz a nivel global. Juntamente con la existencia de una justicia independiente. A mí me ha tocado en Honduras representar el caso de Velázquez Rodríguez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nadie me podría decir que esto lo hice para beneficiar a la derecha, incluso asumiendo riesgos personales y físicos, ¿no? Entonces, digo que es un momento donde creo que todos tenemos que recobrar la calma, corrernos de las miradas conspirativas y poder ser un poco objetivos a la hora de estos análisis y no decir cuando me gusta está bien, cuando no me gusta está mal. Hoy existe un sistema de derecho internacional de los derechos humanos al que la Argentina ha contribuido fuertemente a partir del juicio a las juntas militares allí por los años 80. Este derecho internacional de los derechos humanos nos obliga a los estados en general a respetar determinados estándares que tienen que ver con el funcionamiento de las instituciones democráticas y también obliga a Venezuela. Entonces, ahí se mencionaba que Maduro en algún momento solicita colaboración o ayuda y si no recibe la respuesta que él está buscando, automáticamente parecería que descalifica. Entonces, esto es lo malo. Me parece que tenemos que sujetarnos sin desconocer, sin ingenuidades, sin desconocer que determinados países o potencias, por supuesto, tienen una posición de asimetría frente a países como los nuestros. Pero bueno, hay un punto en el cual tenemos que someternos a determinadas reglas y decir, bueno, juguemos sobre estas reglas y cuando la solución nos apetece, nos satisface porque se trata de una premiación a una persona afín a mis ideas, está bien, y de ser lo contrario, descalifico, porque esto ahonda una grieta que, insisto, está dañando a nivel global. Yo lo vivo en la Argentina, hoy lo vivo en España, vengo de vivirlo en distintas experiencias, incluso en Estados Unidos, hace poco en Nueva York. Entonces digo, me parece que tenemos, nuestro trabajo es ¿no? Acercar un poco posiciones en torno a principios básicos, como son la defensa del sistema democrático, de las instituciones y del Estado de Derecho. Ok, a la derecha de Gallego, el abogado Gallego, está Almeida, y solo por hoy, creo, está a la derecha Almeida. En la pantalla de TN5 en frente a frente. Creo que esto no va a volver a ocurrir, solo por hoy está a la derecha. Te están diciendo que tu postura, Almeida, que tu postura hoy es porque políticamente no le conviene este Nobel de la Paz a Nicolás Maduro, representado quizá en la persona que más representa a la oposición política de Venezuela. Adelante, Carlos Alberto. Mire, quiero decir con todo respeto que, bueno, yo soy estudioso de la manipulación de la información. Yo fui vicepresidente de la Federación Internacional de Periodistas en Bruselas y viví ahí mucho tiempo. Y creo que hay un hecho palpable, real y concreto. Venezuela está bajo la mira de 1.200 misiles. En ese contexto que viene el premio Nobel para María Corina Machado, que pide esa intervención militar. Incluso yo sé que ninguno de los que están acá presentes defiende una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Quiero creer que no. Pero exactamente porque manipula una información, Donald Trump acusa el gobierno venezolano de ser narcogobierno, sin pruebas. Y la prueba concreta, recuerdo a la doctora Sandra Ponce,
La Oficina de la ONU para Combate a las Drogas tiene un relatorio que apunta que Venezuela no tiene ninguna relación con la producción ni con el tráfico de drogas. Es un relatorio oficial de la ONU, es una realidad. La palabra que fue mucho esgrimida acá. Hay que ver la realidad. La realidad es esa. De la misma manera como se manipuló por George W. Bush, que Irak tenía armas de destrucción en masa y con eso se justificó una guerra que mató más de 1 millón de personas en Irak. Era una manipulación, tal como ahora Donald Trump acusa sin probar, ¿no? Que una cosa es Colombia, incluso el propio presidente de Colombia con mucho realismo reconoce cómo se debería combater efectivamente el tráfico de drogas. Pero no es el caso de Venezuela, donde no hay esa presencia organizada, no hay producción. Es la ONU que está diciendo, no yo. Es la ONU, el relatorio de la ONU está a disposición de quien lo quiera leer. Entonces hay una manipulación. Y el fondo, el panel de fondo de eso es el asalto a la mayor riqueza petrolera del planeta que se conoce hoy, de Venezuela. Entonces, Estados Unidos siempre organizó una manipulación informativa para justificar una agresión militar contra los países que tienen mucha riqueza petrolera, como fue el caso de Irak, como fue el caso de Libia y de otros países, y ahora contra Venezuela. Nosotros no podemos discutir el premio Nobel de Corina Machado porque ella defiende esta intervención militar. Ese público dio entrevista, está ilegitimada para la elección por las leyes venezolanas por ese motivo, como Bolsonaro también está inelegible por ese motivo, también por haber tentado un golpe de Estado, incluso que pretendía matar a Luis Inácio Lula da Silva. Entonces son dos cosas que no pueden escapar de ese debate, porque creo que acá ninguno, ni las mensajes de los televidentes, había ninguna defensa de esa posición, o alguien acá defiende la posición de María Corina Machado, de que venga una intervención militar contra Venezuela. Ninguno defiende, porque eso va a afectar todo el Caribe, incluso a Honduras, en ese sentido en que la preocupación del expresidente Zelaya tiene razón de ser. María Corina no defiende la paz, defiende una instabilidad y una acción militar contra su propio país, que ningún otro que había recibido el galardón del Premio Nobel de la Paz había defendido. Es la única, no hay otro, yo no conozco ninguno. La única es María Corina Machado. Pide intervención militar contra Venezuela. Eso es absolutamente indefensable. Ok, Ramón Custodio y luego Sandra Ponce, brevemente para ir a otras pausas comerciales. Bueno, primero que todo, quisiera terminar de aclarar de que a mi padre no le dolió que no le hayan entregado el premio. Ni a la familia le interesó que si ganaba un premio o no, porque lo que nos interesaba a nosotros era apoyar a mi padre en la lucha de la defensa de los derechos humanos del universo de todos los hondureños. Eso es lo primero. Sí, pero tu revelación ayuda a sustentar el criterio de Almeida de que el Nobel de la Paz siempre tiene ahí un factor político. Correcto. Y eso lo entendió mi padre y entendimos de que estábamos en una lucha y hay veces, y aquí es donde quiero aterrizar y gracias por ese comentario adicional, todo es como un partido de fútbol y todo tiene un principio y tiene un fin. Hay causas y efectos. Y definitivamente hubo un resultado que tal vez no era el que mi papi esperaba o el que la familia esperaba, pero no nos importó. Nosotros entendemos. En Venezuela tienen que entender, le guste o no le guste, María Corina se merece ese premio. Lo ganó y es una realidad. Pero quiero ahondar... O sea, lo que me estás diciendo es que en aquel contexto de la década del 80 del siglo pasado en Centroamérica, al final
Ramón Custodio, que no ambicionaba ese premio, creyó que la causa que defendía Óscar Arias, el presidente de Costa Rica, iba más por sobre sus aspiraciones personales. ¿Es lo que me estás diciendo? Es correcto. Ok, Es correcto. Lo entiendo. Ahora, pero quiero ir más allá. Estamos hablando aquí de intervención militar. Estamos viendo una narrativa de alguien que está pro régimen de Venezuela. Pero yo quiero poner el otro lado de la moneda que no se ha puesto en este programa hasta el momento. Estados Unidos tiene una cláusula que está por encima de cualquier cosa, porque está dentro de su constitución. Y la cláusula no puede estar, todo ese marco legal de las Naciones Unidas no está por encima de esa cláusula. Es un poder extraordinario que tiene el presidente de Estados Unidos y es una realidad. Pero ni esa cláusula estadounidense podría estar sobre el derecho internacional canalizado en la ONU también. Mire, usted ha tenido un gran personaje en su programa y lo ha dicho una y otra vez, que es el doctor José III Midense, y ha hablado y reflexionado sobre ese parte de la ley de Estados Unidos que todos los que estamos aquí presentes desconocemos, y él sí la conoce. Y ahí está claro, existe para Estados Unidos la doctrina Monroe. Hoy yo veo que esa doctrina ahora es la doctrina Trump, que dicho sea de paso, en el Wall Street Journal lo definieron como el Don Roe Doctrine, la doctrina Don Roe, Donald Monroe. Entonces, quiero aclarar, y quiero dejarlo muy bien enmarcado dentro del contexto de la objetividad que existe en el programa y ante el pueblo hondureño. Pero definitivamente, al final, son asuntos externos y lo que quiero llegarle a decir al pueblo, ni el Premio Príncipe de Asturias, ni el Nobel van a incidir en el proceso eleccionario porque son los hondureños que van a decidir de acuerdo a lo que ellos quieren. Y al presidente Zelaya, la capital de Honduras es Tegucigalpa, no es la Caracas de Maduro. No, pero me dejas con una duda. Esa cláusula de la Constitución estadounidense, o permítanme, no dije, ¿por qué decir cláusula? Esa norma constitucional estadounidense interna, porque debe ser respetada por todas las naciones y cada país tiene sus intereses políticos y económicos. No estoy diciendo que hay que respetarlo, le estoy diciendo que es una realidad la política de ellos. Y entonces estamos poniendo en contexto de que hay una realidad de que nos estorba o le estorba a un gremio o un grupo en el país, aquí en la región, pero ellos tienen otras normas. ¿Pero qué dice esa norma así rápidamente, Ramón? Mire, esa norma dice que Estados Unidos puede hacer lo que estime pertinente como lo que están haciendo ahorita en el Mar Caribe, que dicho sea de paso, son aguas internacionales. Por el otro lado, viéndolo bien desde otro punto de vista, no es territorio soberano de absolutamente nadie. Entonces, aquí, y nos estamos metiendo a otra temática. A otra temática. Entonces, ahora regresemos al punto, y el punto es, pueblo hondureño, viene un proceso eleccionario y nosotros somos los que vamos a decidir, no es ningún premio. Ahora, lo que estás diciendo vos, si Estados Unidos cree que Maduro encabeza no solo una narcodictadura, sino un narcorégimen que le está afectando a sus ciudadanos, principalmente a los jóvenes, por el consumo de drogas, que ese es otro tema que ha hecho Estados Unidos por reducir el consumo de drogas entre su gente. Pero si ellos creen que esa droga, no sé si la produce Venezuela, sí estoy seguro que históricamente la ha producido Colombia, pero que ahora la utiliza como un arma económica y política Maduro contra Estados Unidos, si Estados Unidos cree y está convencido de eso, bueno, ya eso es asunto de Estados Unidos, pero que las normas constitucionales de Estados Unidos yo las tengo que respetar, los intereses políticos y económicos de Estados Unidos yo los tengo que respetar, aunque no me figuren en la constitución mía,
Ahí hay mucho tema que debatir, Ahí ¿no? es correcto. Ahí hay Pero ese mucho es tema otro que debate. debatir, ese No es hoy. otro debate. Sandra, antes de ir a la pausa. Sí, no, bueno, solo precisar una cosa de algo que decía Carlos sobre los informes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La oficina no hace listas de países narcotraficantes. Normalmente el informe mundial de drogas que se publica cada 2 años lo que dice cuáles son las rutas, cuáles son las dinámicas y efectivamente se afirma, y no voy a decir nada ofensivo porque estos 3 países inclusive son los que promueven una resolución en Viena. Los mayores productores de drogas en la región, de cocaína, son Colombia, Perú y Bolivia. Ellos tienen una resolución para promover el desarrollo alternativo. Entonces, no cabe esperar que Naciones Unidas va a decir que Venezuela es un narcoestado. Naciones Unidas nunca lo va a decir porque es un organismo intergubernamental, está conformado por estados. Y con referencia a lo que decía Monchito, yo creo, y aquí quiero reafirmar lo que decía Carlos, nadie puede estar de acuerdo con que un Estado intervenga ilegalmente otro Estado porque va en contra del derecho internacional, va en contra de los principios y los propósitos de las Naciones Unidas. Yo creo que el premio, digamos, y mencionaba que Foreign Policy publicaba un artículo que Donald Trump quiere ganar, el presidente Trump, perdón, quiere ganarse el Nobel, y entonces es un incentivo para que él haga las cosas diferentes. Creo que en esta sesión que mencioné del Consejo de Seguridad, todos los países que hablaron unánimemente dijeron, este asunto se tiene que resolver a través del derecho internacional. Y un último punto tiene que ver tal vez, quizás, en la adjudicación del otorgamiento del premio al presidente Obama se explique, si miramos de dónde veníamos de justamente decisiones, intervenciones unilaterales de Estados Unidos en Medio Oriente. Entonces, yo leí cuál fue la base del comité para otorgar el premio al presidente Obama, y fue que el presidente Obama era un campeón del multilateralismo. Entonces veníamos de un país con una política de creer en estas acciones como país unilateralmente, a un presidente que dijo no, vamos a actuar todos juntos a través del multilateralismo. Un Estado, Estados Unidos, antes de Obama, con una política de actuar unilateralmente. Y luego con Obama, un país que en defensa del multilateralismo no actuaba así, quiero invadir tal país, quiero invadir tal país. Así lo entiendo. Así es. Y ahí el Así argumento lo de entiendo por qué Obama obtuvo el Nobel de la Paz. Ahora, permítanme ir a una pausa. Se lo digo con toda sinceridad, Almeida y Gallego. Aquí no tengo por qué decirlo. El Nobel de la Paz para Corina Machado en Honduras levanta ronchas. Levanta ronchas porque, y eso es obvio, si fuera la inversa, la misma roncha levantaría en la oposición. Levantar ronchas porque a un poquito más de 50 días, menos de 50 días para las elecciones, obviamente el clima está caldeado y creen que el Nobel de la Paz para María Corina es un golpe para los intereses del partido en el gobierno en Honduras. Yo estoy seguro que si hubiese sido lo contrario en el escenario internacional, igual a centro izquierda, centro derecha estaría protestando y diciendo no, es político ese Nobel de la Paz. Yo lo entiendo. Es fácil entenderlo en el caso de Honduras, porque ha levantado ronchas el Nobel de la Paz para María Corina Machado. Pausa y volvemos con nuestros 2 amigos panelistas de Sudamérica en Buenos Aires y en Brasilia. Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Usted se puede informar en digitalentunota.com, que destaca en su portada 12 muertos y más de 10.000 afectados, el saldo actual de las lluvias en Honduras. Otros titulares: Nelson Licona, coordinador del Comité Ejecutivo del CNA, debo estar listo. 13 meses sin justicia, el caso de Juan López sigue sin castigo. Recuerde que si está pasando, está en tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Gracias a las personas que han dejado sus mensajes. René Sierra en X, ironía extrema.
Y si le damos el premio a Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, Juan Carlos Segovia, el Nobel de la Paz lo merecía Nicolás Maduro Moro. Es lo que sugiere Carlos Almeida. Para Almeida, lo contrario a Maduro es María Corina. Nuevamente René Sierra, imagínate que Gandhi fue nominado en 5 ocasiones y no ganó. Carlos Estrada, el viceministro de Comunicaciones, así reaccionó el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez, a esa premiación. Adolfo Pérez Esquivel, en una carta a María Corina Machado, un argentino también ganador al Premio Nobel. Me preocupa que no hayas dedicado el Nobel a tu pueblo. Vamos a ver en WhatsApp los mensajes que hay. No cabe la menor duda que el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado es una bofetada a Nicolás Maduro y sus adláteres, y un espaldarazo a María Corina Machado en su lucha por la democracia en Venezuela. Honduras. Es de análisis ver si la paz tiene como medio justificatorio que intervenga la violencia. María Corina Machado, 1. Pidió las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, hambre y pobreza. Solicitó y justifica la intervención militar de Estados Unidos a Venezuela, muerte de ciudadanos. Y 3. Pide a Netanyahu libertad para Venezuela. Es un líder con meritocracia. En Gaza, el caso de una enfermera que trabaja en el hospital bajo fuego recibió el cadáver de su hijo cortado a pedazos y luego de sepultarlo ingresó a trabajar atendiendo heridos de los bombardeos, y ella sí merecía un premio. Vamos a leer más mensajes que nos envían a WhatsApp. Saludos, Renato, en especial a la abogada. Tenga cuidado con ese señor de custodio que casi le pega a Renato, no aceptan que los corrijan. El Nobel de la Paz otorgado a María Corina le sirve a ella como una protección para su vida, que está amenazada de muerte por Nicolás Maduro y su régimen, y eso le sirve como escudo para proteger su vida que está en peligro. Siga participando en nuestras redes sociales. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Carrión. Lo nuevo empieza con vos y te espera en Carrión. El estilo arranca en todas nuestras tiendas a nivel nacional porque la moda nace en Carrión y sigue con vos donde estés. Continuamos con Frente a Frente gracias a Grupo Continental Motores, el nuevo representante de Volkswagen en Honduras. Mira, Almeida, tú sabes que cuando ya tienes poco tiempo para terminar un programa, tú como director de Telesur, y tienes pausas comerciales pendientes, te apremia el tiempo y le dices a tus panelistas brevedad. Así que, adelante después de todo lo que has escuchado. Muy breve, seré muy breve. Para terminar, ¿no? Primero quiero recomendar la lectura de la carta abierta del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, a otra Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, donde pregunta a Corina por qué dedica el Premio Nobel a un mandatario, Donald Trump, que está agredindo a su pueblo y no a su pueblo. ¿Por qué no dedica el Premio Nobel a su pueblo? Pregunta Esquivel a Corina. Vale la pena leer. También vale la pena leer el documento, el relatório de la Oficina de la ONU, porque es lo que hay. Si hubiera otro documento oficial de una institución como la ONU, de esta envergadura, que dijera que Venezuela es un estado narco, ¿dónde está? Eso no existe. Entonces, las acusaciones, vamos a recordar, fueron hechas por Colin Powell con documentos falsos en la ONU diciendo que Irak tenía armas químicas de destrucción en masa, para justificar, manipulando la información, aquello era falso, y agrediendo a Irak, más de 1 millón de personas. Ahora, Donald Trump acusa al gobierno Maduro de ser narco sin pruebas, ninguna prueba. Lo que hay es un documento de la ONU diciendo exactamente el contrario, al contrario. Y también la doctora Sandra dijo en cierto momento que Obama ganó el premio por el multilateralismo, porque pasó, pero el multilateralismo no eliminó la característica fundamental
de Estados Unidos, que é intervencionismo militar, que seguiu sendo multilateral como era unilateral para agredir a Líbia, que foi uma intervenção multilateral, contra a Síria multilateral, e a secretária de Estado nesse entonces, Hillary Clinton, dijo claramente em uma entrevista que temos gravada em Telesur que Estados Unidos havia criado a Al-Qaeda, a organização terrorista Al-Qaeda. Então, essas são minhas intervenções que queria dizer, alertando que, tal como mencionado também por la doutora Sandra, de que é uma ilegalidade um país intervenir sobre outro país, não há nenhum sentido sobre isso. Lo que pide María Corina Machado, por lo tanto, é uma intervenção ilegal de Estados Unidos contra seu próprio país e uma intervenção militar, nada pacífico, não tem nada a ver com a paz. Por acá me quedo. Y un minuto, y cuando te argumentan de que ahí no hay democracia en Venezuela, ¿tú qué piensas? Bueno, desde 1988, Venezuela hace eleições regulares, às vezes com intervenções extranjeras, ¿no? Lo que limita muy gravemente la propia expresión. Y solo te interrumpo, somos periodistas. Protagonista que hay en Venezuela. Entonces, en Venezuela hay elecciones. María Corina Machado, por ejemplo, es de un partido político que concorrió a elecciones. 10 partidos de oposición participaron de la última elección, que sufrió una intervención ilegal informatizada por grandes grupos poderosos de guerra electrónica. Isso impediu e transformou a eleição em um problema. Pero isso não impediu que foram prognosticados os resultados de acordo com o que havia sido apurado entonces por el Supremo Tribunal de Paz. Tú eres periodista y sé que esta pregunta la formularías. Nicaragua tiene elecciones también. ¿Cada cuánto es en Nicaragua? 5 o 6 años. 5 años. Pero ahí, previo a las elecciones, todo opositor con posibilidades o es desterrado, le quitan la nacionalidad o lo meten a la cárcel. Putin, solo te lo pregunto, no estoy tomando partido. Putin, lo que yo tengo entendido es que también a esos disidentes con perfil político los manda a envenenar a donde quiera que estén. Solo te lo estoy preguntando, no estoy afirmándolo porque no me consta. Es que pueden haber democracias. ¿Crees que hay democracia con calidad en Venezuela? Sí, en unos 30 segundos, por favor. Hay democracia en Venezuela, hay legalidad partidaria, multipartidarismo hay en Venezuela. Todos los candidatos pueden, incluso María Corina Machado, por ejemplo, defender la privatización de la PDVSA, que fue el instrumento que permitió a Venezuela erradicar el analfabetismo, construir 5 millones de moradías. Entonces, hay posibilidad de confronto de ideas, de plataformas políticas en Venezuela. Los partidos de oposición están legalizados en Venezuela, como están en Rusia también. Ok, ¿y hay calidad en las elecciones? ¿Hay calidad en las elecciones? Porque yo entiendo, Almeida, que hasta el momento con actas no pudo demostrar Maduro que ganó transparentemente las elecciones. Que hubo una intervención externa de grupos poderosos de Big Tech que pueden derrubar países, gobiernos, superar incluso el Estado Nacional, como pasó ahora en Nepal. Hubo una intervención electrónica externa que impidió la apuración y la proclamación de los resultados oficiales. Ok. ¿Tú crees que la presencia rusa como observador electoral en Honduras en el próximo proceso no lo ha decidido todavía el Consejo Nacional Electoral y con la maestría de los hackers rusos intervengan, manipulen el proceso electoral en Honduras? Aquí estoy entrando a lo subjetivo, solo estoy viendo el universo hondureño con comentarios a favor y en contra de la presencia rusa como observador electoral. ¿Crees que eso pueda en Honduras alterar los resultados verdaderos del proceso? Bueno, el propio presidente Donald Trump tiene un diálogo con el presidente Vladimir Putin y considera que si fuera Putin considera que si fuera Trump y no Biden naquela época, la guerra de Ucrania no habría iniciado. Entonces, son opiniones, tu visión.
claro. Ok, Tengo visión, ¿no? Ok. No, la respeto, pero tengo otra visión. Yo creo que Rusia es un país altísimamente respetado en todo el mundo, a pesar de que los países europeos, la OTAN, quieren hacer una rusofobia y justificar una guerra contra la Federación Rusa, lo que yo creo que es una mira, temeridad. en No este, debe- en este mundo quien tiene armas nucleares es respetado. En este mundo quien tiene armas nucleares es respetado. Y quien tiene maquinaria militar poderosa es respetado. Mira lo que hizo ayer Trump con todos esos jeques árabes, con, 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 con Gaza, los líderes de la Cisjordania, los de Gaza. Mira lo que hizo. Firmó la paz en el Medio Venezuela Oriente. es amenazada porque tiene petróleo, porque tiene petróleo. Ok. Por eso Venezuela está bajo la puntería de 1.200 misiles. En ese contexto que María Corina gana el Premio Nobel de la Paz. No es casual. Ok, un minuto, o menos de un minuto ya, Sandra, y después con No, Gallego. Solo, bueno, gracias a Carlos por esta intervención y por ilustrarnos. Solo tal vez decir que es importante, como se concede mucha autoridad al informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, por lo que no dice, porque ellos no hacen listas de estados, de narcoestados, también merece la pena concederle la misma autoridad al informe de la Oficina del Alto Comisionado, que ha documentado la situación de derechos humanos en Venezuela. De hecho, el Alto Comisionado destacó, felicitó cómo el premio, no en particular al recipiente, pero sí cómo el premio viene a reconocer la lucha por los derechos humanos y las libertades en Venezuela. Entonces yo creo que ambos informes merecen la misma autoridad, merecen ser relacionados. Ok. La situación ha sido bastante documentada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Un minuto, y me disculpan si ya estoy imponiendo el tiempo, pero es que ya está a punto de terminar el programa. Juan Pablo Gallego. Sí, no quería soslayar el último mensaje que fue leído de una televidente en relación a que está en peligro la propia vida de la señora Corina Machado, ¿no? Entonces, si esto no nos habla de una imperfección en el sistema venezolano, me parece que estamos de alguna manera errando. La señora Machado ni siquiera puede ir a recoger ese premio porque no puede siquiera revelar dónde se encuentra, dónde está domiciliada. Su compañero y para muchos elegido presidente electo, reconocido por una cantidad importante de países, se halla en el exilio, no puede regresar. Entonces, me parece, no existe en Venezuela hoy la prensa independiente. Entonces, nada, creo que tenemos que mirar con objetividad y entender que este premio fue otorgado a Corina en un contexto que tiene que ver con su trabajo por la paz y las acciones futuras que se anuncian como de posible aliento a lo bélico son acciones futuras que anuncia un periodista y que veremos si se concretan, ¿no? Como yo estoy viendo y vigilando y supervisando la pantalla, miro que cada quien quiere intervenir. Tienes 15 segundos y de repente esta es tu última intervención, Almeida. Adelante. No, todos los medios de comunicación privados de Venezuela son de oposición, no es verdad. Todas las televisoras, todas las radios, todos los periódicos existentes son anti-Maduro, son contra el régimen. Y funcionan, funcionan. Bueno, los que han sobrevivido, Almeida, los que han sobrevivido, los que han sobrevivido, Funcionan los que han sobrevivido. plenamente. No, los que han sobrevivido no. Las grandes redes de televisión son privadas Ok. y contra Maduro. Ok, Ramón Custodio. Bien sencillo, yo solo quiero agradecerle a usted, a todos los televidentes, especialmente a las personas que participaron en este programa con nosotros, mandarle un abrazo a todos mis detractores, sincero y realmente desde lo más profundo de mi corazón, le pido al pueblo hondureño, sea objetivo, analice y elija su próxima persona que va a escoger como presidente de la República. Pausa comercial. Gracias por seguir comentándonos en las redes sociales. Juan Carlos Segovia, el viceamoroso CNE venezolano, anunció que Maduro ganó con el 51.95%. ¿A dónde están las actas de esos 6.408.844 votos? Está bueno la intervención anterior.
retrocedamos. Acá. Elvis Amoroso, del CNE venezolano, anunció que Maduro ganó con el 51.95%. ¿A dónde están las actas de esos 6.408.844 votos? Lo que le preguntaba a Almeida es que ahí está la debilidad de ese triunfo entrecomillado de Maduro. Creo que ya no tenemos tiempo, María Correa. Ya no tenemos tiempo. Gracias, muy bien hecho. Muy bien hecho. María Correa está aquí esta semana sustituyendo a Luz Madrid, que está de vacaciones. Ya volvemos con Frente a Frente gracias al 7 de Banco de Occidente. Ahorra 700 lempiras o más y participa por premios semanales de 7.000, 70.000 y hasta 700.000 lempiras. Miren, tienen el privilegio ustedes, ya no Almeida ni Gallego, porque ya no hay tiempo. Gracias a los dos, gracias a los dos. Bárbara su participación, buen programa. Gallego y Almeida, gracias por atender esta invitación de Honduras a través de Televicentro. Termino con usted. Gracias. Sí, bueno, yo quiero hacer eco del mensaje del secretario general. Las herramientas de la democracia sirven a la paz y decir que no basta con elecciones regulares, necesitamos elecciones que realmente hagan valer la voluntad popular de elegir a un presidente. Entonces necesitamos instituciones fuertes y creíbles. No queremos andar el 1 de diciembre teniendo un conflicto porque nadie cree en el resultado totalmente. electoral. Ramón Custodio. Todo tiene causas y efectos, todo tiene un objetivo y tiene una misión. Cada quien tiene una narrativa, pero hay que saber entender lo uno y lo otro para sacar un balance.